La semilla que da buen fruto seguirá día tras día, llevando la palabra que cambia el corazón. La semilla que da buen fruto. Hoy nos trae el tema de los Hechos de los Apóstoles, capítulos del 14 al 16. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, a partir del versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: «Levántate derecho sobre tus pies». Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto esto, lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: «Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros». Y le pusieron nombres de dioses: a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio. Hubo un sacerdote de Júpiter cuyo templo estaba frente a la ciudad, que trajo toros y guirnaldas, y delante de las puertas de la ciudad, juntamente con la muchedumbre, quería ofrecer sacrificios a Bernabé y a Pablo. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron a la multitud, dando voces, diciendo: «Varones, ¿qué hacéis? ¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades. Os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay». Amén. Mira que en este pequeño pasaje que acabo de leer del libro de los Hechos, capítulo 14, se confirma la palabra de nuestro Señor Jesucristo del Evangelio de San Juan 14, versículo 12, que dice que de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué quiere el Señor que entendamos tú y yo? Que podemos hacer en el nombre del Señor y por el poder del Espíritu Santo cosas sorprendentes para el ser humano. Pero cuando hagamos algo que sea de forma sobrenatural, la conversión de una persona que sea imposible para el hombre creer que se puede cambiar a ese hombre o a esa mujer por su trayectoria de delincuencia y de maltrato, por haber sanado a una persona, si logramos hacer algo de eso, que tengamos el entendimiento de Bernabé y de Pablo, y que no es en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu de Dios, y que seamos humildes y que reconozcamos que todo lo que hacemos es por Él, no es por nosotros mismos. No vayamos a recibir la honra que no nos merecemos. Esa gloria y ese poder provienen de Dios, no del hombre. Entonces, no nos apropiemos de lo que no nos corresponde para que luego no nos pidan cuentas de esas cosas. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esta gente todavía vivían en la ley de Moisés,
circuncidado en la carne, en el prepucio. Pero la ley de Moisés, la ley que Dios le mandó a Moisés para que entregase al pueblo, entre mandamientos, leyes y estatutos, tiene como unas 633, incluidos algunos preceptos, etc. Para ser salvo, tienes que cumplir toda la ley a rajatabla. Con una sola ley, un solo mandamiento que tú no cumplas, dejas de ser salvo. Luego, como el hombre era imposible de que eso lo cumpliese, tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo, el nuevo pacto, el cual, creyendo en Él, todos somos salvos. La ley se cumple, pero se cumple en Jesucristo, en el varón perfecto, porque nosotros como seres humanos nos es imposible cumplir la ley. Y el mismo apóstol Pablo nos lo refiere en la carta a los Romanos en el capítulo 2, versículos 28 y 29. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Entonces, está claro que en la carne es imposible ser del pueblo de Dios, ser judío, ser un hijo de Dios. Para poder ser salvo, esa circuncisión, como dice Pablo, tiene que ser en el corazón. Recibir a Jesús como tu Rey, como tu Señor, como tu Salvador, para que por medio de Él y del poder del Espíritu de Dios, nosotros podamos cumplir la ley, y ahí sí podemos ser salvos, pero teniendo a Cristo en nuestro corazón, no teniendo la ley en nuestra mente. Así no, hay que tener a Cristo en el corazón, circuncisión del corazón y no de la carne. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Aquí en este tiempo ya Timoteo acompañaba a Pablo en su viaje juntamente con Silas. En el Hechos 16, a partir del versículo 6, tenemos el pasaje de la visión del varón macedonio. Dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Versículo 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Amén. Aquí en este pasaje podemos ver cómo claramente Dios intervino en estos misioneros, estos evangelistas, Pablo, Silas y Timoteo, que se les unió, que no podían hacer las cosas en sus fuerzas, no podían ir a donde ellos quisieran,
que tenían que hacer las cosas por medio del Espíritu de Dios y no en emociones humanas. Esto nos certifica la palabra de Dios que le fue revelada al profeta Zacarías en el capítulo 4, versículo 6, cuando le dijo a Zorobabel, este profeta Zacarías, que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces las cosas no son en emociones humanas, es cuando el Espíritu de Dios nos manda, es por su poder que nosotros lo tenemos que hacer todo. Amén. Ahí toca renunciar, toca renegar, toca coger nuestra cruz, cargarla y dejar a un lado las emociones humanas. Y nos toca hacer la voluntad de Dios, porque según nosotros nunca haríamos las cosas bien hechas. Para hacer lo correcto, tiene que hacer las cosas como Dios nos manda. Amén. Por eso cuando vayamos a hacer cualquier cosa, oremos al Señor para que el Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine. Amén. Amados todos, en el nombre del Señor, esta fue la reflexión para el día de hoy. Recuerda que como siempre la realizó José Morata. Mi número de WhatsApp es el 316-676-6163 con el más 57 si te comunicas desde el exterior de Colombia. Y te quiero pedir que por favor compartas esta reflexión con tus contactos en general y hazle ver lo que el Señor nos quiere enseñar por medio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Dios te bendiga grandemente y ahora te quiero dejar con esta preciosa alabanza. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario